Con una media de 40 kilómetros 300 metros, Martín Fernández se ha llevado la segunda y última etapa de esta tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca para categoría cadete. Segundo ha sido Aitor Arlandis, que además se lleva el premio gordo, el último maillot amarillo como vencedor de la ronda. Muy combativo durante toda la jornada este último corredor, que al final obtuvo su premio. Vamos a ver el resumen. Ahí vemos el recorrido de esta segunda etapa de la tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca, que iba a partir de las Veguillas, pasaría por Frades de la Sierra, Morille, Torre Zapata, Monterrubio, Pedrosillo de los Aires, La Maya o Galinduste, donde terminaría. Los corredores preparándose para esta segunda etapa. La Guardia Civil, los moteros encargados de velar por la seguridad de los mismos y de todos los que integramos lo que es la ronda salmantina. La moto de la 8 de Salamanca para ofrecerles estas imágenes que estamos recogiendo, y el patrón de la vuelta, Oche Alonso. Ahí vemos el recorrido de la misma. Hoy tocaba la segunda, domingo día 11, control de firmas por donde pasaban todos los corredores que tomaban parte en esta segunda etapa, incluido el líder, a quien veíamos ahí, Benjamín, y los hombres del club de la carrera, los locales, por así decirlo, Siega Verde, EKT, que también pasaban a estampar su firma. Desde 25 minutos antes ya se colocaban los corredores en la línea de salida. Había que echarlos hacia atrás porque iban ganando metros poco a poco. El corte de la cinta a cargo del alcalde, como estamos viendo, de la localidad de Las Veguillas, y todos los maillot, como manda el protocolo, los diferentes maillot de las clasificaciones, en el principio de ese pelotón que ya comenzaba a dar las primeras pedaladas, todavía con la bandera roja en alto, salida neutralizada hasta la localidad de Membibre, que es donde estaba situado el kilómetro cero. En esos momentos se daba la salida, la carrera que ya comenzaba a disputarse de forma real, y los primeros ataques, nada más comenzar la prueba, como estamos viendo, con esos dos hombres que probaban fortuna, el dorsal 58, Máxime Regozo, y el 103, Cristian García, a quienes se iba a unir. Ahí vemos ese dorsal 115, el corredor del Juan Giner, de la escuadra valenciana, Aitor Arlandis, muy combativo, muy peleón durante toda la jornada, y que al final, como ya hemos mencionado al principio, ha obtenido su premio. Pasaba el pelotón por la localidad de Frades de la Sierra y se encaminaba hacia el primer punto destacado de la jornada, en el kilómetro 8, el puerto de montaña de tercera categoría. Empezaba a estirarse, a perder unidades por la parte de atrás y a continuar con esos ataques que se iban sucediendo en cabeza. Se fragmentaba todo el pelotón en diferentes grupos de muy pocas unidades unos, otros de un gran grupo de corredores. Incluso uno muy numeroso es el que se quedaba, como estamos viendo, en cabeza. Ahí vemos al corredor del conjunto guijuelense, del Maguisa, Diego Barrena, el dorsal 135. Un pelotón en el que en esos momentos viajaba el líder hasta el día de hoy, tras haber ganado en la primera etapa, el hombre del MMR, el dorsal 146, Benjamín Noval. Y ahí tenemos el primer punto destacado, el puerto de montaña de tercera categoría en Frades de la Sierra, por el que cruzaba en primer lugar Jaime Torres del Fuenlabrada, seguido de Aitor Arlandis del Juan Giner, y a continuación Rafael Sacristán, también del Fuenlabrada. A partir de ese momento, descenso vertiginoso, aunque la carretera era estrecha y el firme bastante pestoso.
problemas incluso para uno de los comisarios, uno de los jueces, de superar al pelotón para acceder al siguiente punto puntuable, al siguiente punto destacado de la jornada. Tenía tiempo de sobra porque estaba situado en el kilómetro 36, la meta volante en Monterrubio de la Sierra. Una etapa que ha discurrido por la dehesa salmantina, como estamos viendo. Numerosas estampas con el ganado, las que nos hemos encontrado a lo largo de la mañana del domingo. Y después de la tempestad llegaba la calma, el pelotón que se tomaba un pequeño respiro y algunos, como estamos viendo allá cola, aprovechaban para reponer fuerzas, para ingerir alimentos sólidos, en este caso, y continuar con la batalla kilómetros más adelante. Ahí hemos visto pasar ligeramente al líder, ese maillot amarillo de Benjamín Noval. De nuevo vemos al corredor del Maguisa Guijuelo también reponiendo fuerzas, de nuevo ese dorsal 135, Diego Barrena. Su compañero, el vigente campeón de Castilla y León, ahí le vemos portando esos colores rojo y blanco en el maillot naranja del conjunto chacinero. Carlos Martín iba a ser uno de los protagonistas en la jornada de hoy. Líder atento a las primeras unidades, a la cabeza del pelotón, aunque finalmente terminaría cediendo. Un pelotón en el que continuaban sucediéndose, después de haber repuesto fuerzas, los ataques. Ahora lo intentaban estos dos hombres del Infiniobras. Ahí les veíamos el dorsal 113, Pablo Machancoses, y también el 108, Pepe Arqués. Fueron neutralizados, lo vuelven a intentar otros dos corredores. Se iban sucediendo continuamente los ataques, no había tregua. Vemos ahí un hombre también del Juan Giner, aunque esos dos iban a ser rápidamente neutralizados. Y quien se adelantaba a todos ellos era Francisco Alves del Catañede, tras él el pelotón, un pelotón del que enseguida en esa carretera abandonaban ya el Buen Firme, la anchura de esa otra carretera, y camino de Morille se iba a producir un salto nuevamente en cabeza de pelotón, tratando de dar caza a Francisco Alves, que como hemos visto en el cruce iba en cabeza. Ahí saltaba la primera vez que lo hacía Carlos Martín, el corredor del Maguisa Guijuelo, el vigente campeón ahora mismo de Castilla y León. Y ese es el hombre que mencionábamos anteriormente, Francisco Alves del Catañede. Accediendo ya a la localidad de Monterrubio, kilómetro 36, donde estaba situada la meta volante, al final casi del municipio, por la que pasaba Iván Martín en primer lugar, del Juan Giner, seguido de su compañero Aitor Arlandis, y a continuación Diego Martín del Siega Verde. Diego Martín, que iba a sufrir una caída, iba a ser uno de los implicados en la montonera que más adelante tenía lugar camino del Alto de Santa Teresa. Pelotón enfilado, carretera estrecha, descenso. Se daban todos los ingredientes para alcanzar grandes velocidades. Llegaba el momento en Pedrosillo de los Aires también del avituallamiento, como estamos viendo, para los corredores que empezaban a acusar esas primeras rampas.
no era el puerto de montaña, estaba el siguiente, el segundo de la jornada, estaba situado en el Alto de Santa Teresa, pero ya digo que esas primeras rampas hacían mella en las piernas de los corredores. Ahí veíamos también al fondo a Iker García, el dorsal número 1, el corredor de Siega Verde KT. Y aquí al dorsal número 6, Álvaro Puertas, también del conjunto local. Los promotores, los organizadores de esta tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca para categoría cadete. Se habían producido diferentes saltos con 20, 30 segundos de diferencia, pero todos ellos iban a ser neutralizados. Incluso a alguno, como estamos viendo, le quedaban fuerzas para saludar ahí a la cámara, y ahí vemos la montonera en la que iba a estar implicado ese dorsal número 2, Diego Martín, el corredor del Siega Verde. Ahí vemos también al dorsal número 96, otro de los conjuntos locales, Marc Serna, del HID Pinturas, cuando de nuevo ahí vemos a Carlos Martín, que trataba de saltar para unirse con esos tres hombres que eran cabeza de carrera, el del compostelano, Adrián, Aitor, del Juan Giner, y el 147, el compañero del líder, Martín Fernández, del MMR. Meta volante de La Malla, ya se había unido al trío de cabeza Carlos Martín, y como les gritaban desde ahí, hasta meta ya. Aitor Arlandis fue el primero en pasar, Adrián García segundo, Martín Fernández tercero. Este hombre, el 55 de la selección gallega, Mario Bouza, trataba de enlazar con ellos por detrás, pero la empresa era complicada. Por lo menos tres hombres se estaban entendiendo por delante. Martín Fernández no colaboraba en principio, lógicamente. Tenía el líder detrás y no pasaba los relevos, con lo cual tres hombres tirando dificultaba mucho las intenciones del integrante de la selección gallega de unirse a ellos. Ahí Adrián García, el hombre del compostelano, pedía referencia de tiempo a nuestra cámara. No le habían pasado la pizarra, mientras Aitor les gritaba al resto de integrantes que llegamos si coronamos. Y pensando que estaba el puerto más cerca, probablemente, Martín Fernández, el hombre del MMR, ataca antes del embalse, y sin embargo el puerto estaba, pues una vez cruzado el embalse. Consiguió soltar a todos menos a Adrián. Carlos en un principio tomaba su rueda, luego se quedaba, pero cruzando el embalse, como estamos viendo, conseguiría entrar de nuevo. Volvería a reunirse ese cuarteto de cabeza antes incluso de coronar el puerto. Ahí le vemos cómo está entrando el corredor del Maguis Aguijuelo. Y apenas superado el embalse, la moto de la 8 que se va ya hacia el premio de montaña. Ahí estaba situado, por el que Adrián García pasaría en primer lugar, seguido de Carlos Martín, el hombre del Maguis Aguijuelo, y a continuación Aitor Arlandis. Kilómetro 54 de carrera, quedaban 8 para llegar a meta. Continuaba el buen entendimiento entre tres de los 4 que iban escapados. Ahí vemos a Martín Fernández, que no entraba mucho a colaborar, pese a que sus compañeros, como vamos a escuchar a continuación, le pedían que pasara, que colaborara, que echara también una mano, por lo menos para conseguir llevar la fuga a buen puerto. Lógicamente el más interesado era Aitor, que se sabía con posibilidades de ganar la vuelta si la escapada fructificaba. El dorsal 115 del Juan Giner. Ahí le escuchábamos cómo mandaba pasar al hombre del MMR. Él decía que voy, pero no terminaba de pasar. Y de ahí ya hasta Galinduste. No les quedaba nada, como decíamos. Ahí está entrando ya la unidad móvil de la 8, Salamanca. Y tras ellos lo iba a hacer el cuarteto de cabeza
Martín Fernández, lógicamente, después de haber ahorrado tantas fuerzas, se llevó la victoria a 1 hora 32 minutos 17 segundos con el mismo tiempo el resto de integrantes de la escapada. A 20 segundos 3 corredores, otro a 23, 25, 2 a 46 y luego ya a 1 minuto 2. Entre esos corredores estaba Pablo, el corredor entre los de 20 segundos, que llegó sexto, y se iba a alzar con la segunda posición de esta tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca. Un auténtico rosario de corredores cruzando la meta de Galinduste, donde los hombres del Juan Giner U-Level se sabían ya ganadores, vencedores de esta Challenge Provincia de Salamanca, y ahí les vemos abrazándose, festejándolo, la alegría lógicamente, y a continuación ya la entrega de los maillot. En primer lugar, el trío de la etapa de hoy, formado por Martín Fernández, Aitor Arlandis y Carlos Martín, el guijolense. El maillot de las metas volantes para Iván Martín, del Juan Giner. El primer castellano-leonés, Pablo Polo, del Siegaverde, EKT. Le ha faltado muy poquito para pelear por el maillot amarillo. Líder de la montaña, el maillot de punto rojo se lo lleva Jaime Torres, del Fuenlabrada. Ese es Asier Fortea. Hubo un problema con el maillot, tendría que llevar el maillot blanco de primer joven. Se puso uno de los dos que había de la combinada, con patrocinio de Galinduste. Primer salmantino, lógicamente, si era primer castellonés y salmantino. Pablo Polo, también del Siegaverde EKT, con el maillot rosa, patrocinado por la Tahona de la Abuela. El de la combinada para Adrián García, del compostelano, también muy combativo durante toda la jornada de hoy. Líder por equipos, Infinobras Grupo Sime. Para ellos, el triunfo por escuadras. Ya estamos viendo a Asier Fortea, tercer clasificado, segundo clasificado, el salmantino Pablo Polo, y el maillot amarillo se lo enfunda Aitor Arlandis, del Juan Giner U-Level. Así queda formado el podium de esta tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca. Muy combativo, Aitor. Durante toda la etapa te quedaste sin el premio de la misma, pero te llevas el gordo, el de la general. Ayer me quedé a 16 segundos en el sprint y sabía que hoy tenía que intentarlo desde el principio hasta el final, y hasta que ha salido no he parado de intentarlo. Y sabía que si llegábamos la ganaba, aunque no ganara el sprint. Primer salmantino, primer castellano-leonés, segundo clasificado. ¿Qué ha faltado, Pablo, para llevar el amarillo? Bueno, pues ha faltado la general, ha habido una escapada hoy que se ha ido por poco y la íbamos cogiendo y no ha podido ser. En cualquier caso, gran vuelta para el equiparte, para el Siegaverde EKT. Sí, gran vuelta, nos hemos llevado muchos premios y muy contento. Vamos a ver la clasificación general con los 5 primeros. Ahí les tenemos. Aitor Arlandis, 3 horas, 9 minutos, 28 segundos. Es el tiempo en que ha tardado en recorrer las 2 etapas de esta tercera edición de la Challenge. A 11 segundos, Pablo Polo. A 20, Asier Fortea. A 25, Mario Bouza. Y a 30, como estamos viendo, Ibai Villate. Así quedan los 5 primeros puestos de la clasificación general en esta tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca. La tercera edición de la Challenge Provincia de Salamanca nos ha traído de nuevo a la localidad de Galinduste, donde estaba situada la última meta de esta ronda salmantina, que ha coronado, como decíamos, a Aitor Arlandis como vencedor de la misma. Tenemos aquí a José Lucas, su alcalde. Muchas gracias por acogernos de nuevo. ¿Cómo ha vivido lo que ha sido la etapa de hoy? Pues hemos vivido con mucha alegría, el pueblo ha correspondido, la gente ha visto, y yo en particular quiero decir mi agradecimiento sobre todo a Oche, que es el que nos ha generado y el que trata con nosotros, el traernos, que es un placer y un honor tener el final de etapa
en Galinduste y la entrega de premios aquí en nuestra Plaza Mayor. Pues con las palabras del alcalde ponemos el punto final, que Galinduste sigue teniendo vida en verano, por si alguien quiere acercarse, aunque no venga de momento la vuelta, hasta otra edición. Pues sí, desde aquí ofrecemos que aquí todo el que viene es bienvenido, es bien recibido. Galinduste es un pueblo de buena gente y de buen hacer. Muchas gracias a todos y el próximo año volveremos a vernos. Efectivamente, gracias alcalde. Pues ya lo ha dicho, el próximo año la 4ª edición.